diputado, quien fue, pues, lideró la comisión que hizo la investigación referente al cemento chino y todas las responsabilidades políticas alrededor de este tema. Y también nos acompaña Pablo Barahona, abogado quien también nos ayudará, pues, a entender, y analista también, quien nos ayudará a entender esto. Pero nos gustaría retomar un poquito los antecedentes, Ronnie Monge, exdiputado, de una investigación que sentó responsabilidades políticas. Por ahí se mencionaba el presidente Solís, pero también el nombre de Wilmer Ramos, en ese momento ministro de Economía, fue mencionado por la Comisión Legislativa. Buenos días. Así es, buenos días a todos los estimados televidentes del CINAR, de la revista, a don Pablo, don César, gracias por la invitación. Sí, creo que es importante retomar un tema dentro de la ciudadanía, que es los casos de corrupción que no deben tener o pasar desapercibidos dentro de la sociedad costarricense, porque parece ser que cada cierto tiempo se vuelven a repetir como si no tuviéramos una lección de aprendizaje o que la gente olvida y cree que pueden estar los intereses personales sobre el servicio público. Nos enfrentamos hace 2 años a una investigación donde los medios de comunicación tuvieron un rol preponderante, toda vez que a pesar de que habían denuncias en el Ministerio Público en su momento, denuncias de control político dentro de la Asamblea Legislativa, nada parecía avanzar, sino es hasta un audio que circula en determinados momentos con uno de los gerentes del Banco de Costa Rica y Juan Carlos Bolaños, que pone a la palestra la Asamblea Legislativa y que decide tomar a finales de agosto del 2017 la decisión de iniciar o instaurar una comisión legislativa. A partir de ese momento empezamos a recibir testimonios en la Asamblea Legislativa que fueron abriendo un caso cada vez más complejo porque involucraba más allá de lo que aparentemente teníamos en el tapete, sino que involucraba a los 3 poderes de la República con posibles beneficios y favorecimientos al desarrollo del cemento chino del importador Juan Carlos Bolaños. Y es ahí donde entra la figura de don Wilmer Ramos, sobre todo con el primer desembarque de cemento, toda vez que el primer desembarque sale de China, cientos de miles de dólares que tenían que desembarcar en Costa Rica, pero en el momento en que salen de China no existe una legislación que permite desembarcar, porque según el reglamento técnico no podía desembarcarse en Costa Rica más un cemento que tuviera más de 40 días en alta mar. Eso significa que faltando 10 días para que el cemento llegue aproximadamente a Costa Rica, se aprueba la reforma para que ese cemento pueda ingresar. Y lo que ha llegado a la Procuraduría de la Ética es a confirmar lo que nosotros habíamos afirmado en la comisión investigadora, de que desde nuestra perspectiva habían faltas al deber de probidad, y como establece el voto de la Sala Constitucional de que la Asamblea Legislativa y sus comisiones investigadoras no debe establecer sanciones, sino remitir a los órganos competentes, remitió los casos que consideraban delito al Ministerio Público y en este caso los remitimos a la Procuraduría de la Ética. Para que nos quede claro, don Ronnie, ya lo dejo continuar, lo que se alegaba en ese momento es que había un favorecimiento claro por parte del gobierno, en este caso específicamente del ministro de Economía, en ese momento don Wilmer Ramos, para facilitar el embarco de ese cemento de Juan Carlos Bolaños. Así es, y quiero terminar con esto, que es la conclusión de ayer de la Procuraduría es, no solo encuentran faltas al deber de probidad, sino que dice que va más allá de que hay presiones de parte del exministro Wilmer Ramos para que se dé este cambio. A mí me parece esto muy relevante porque en el primer informe de la Procuraduría, del caso de Luis Guillermo Solís, la Procuraduría dice que no hizo trabajo de campo, sino que básicamente se basó en el informe de los 33.000 folios del expediente legislativo. La única manera para llegar a la conclusión que tuvo ayer la Procuraduría General de la República en la Procuraduría de la Ética de que hubo presiones es que tuvo que haber hecho trabajo de campo dentro del Ministerio de Economía, y donde se señalan casos como que en primera instancia esa reforma se rechazó y todos los miembros del Tribunal Técnico competente renunciaron y entraron unos nuevos para avalarlo, y que salió en menos de 24 horas y que se gestaron ciertas presiones. Yo creo que esto es muy relevante porque la Asamblea Legislativa tenía un periodo muy corto para hacer ese análisis, que era 2 o 3 meses, y entonces estamos mucho más limitados. En un trabajo de 1 año y medio, aproximadamente 2 años, que es lo que ha tenido la Procuraduría de la Ética, ha tenido mucho más espacio para poder llegar a estas conclusiones que son aún más fuertes que las que llegó la Asamblea Legislativa. Pablo Barahona, analista, tremendo embrollo, diríamos, de carácter ético y político tiene la actual administración. El diputado dijo: no voy a renunciar a la curul, se le ha dicho que se había comprometido a hacerlo eventualmente, nada más renunció a la inmunidad, el presidente se lo pidió,
parece que no le va a hacer caso, así que es un tremendo embrollo en este momento que asume la administración Alvarado. Sí, sobre todo porque, César, hasta la fracción se lo pidió también. Estás aludiendo al momento que atraviesa la administración de Carlos Alvarado, que es herencia de una administración, y esto que estamos hoy reviviendo, tiene usted aquí a un exdiputado que presidió una comisión y que ahora lo convocan nuevamente para explicarle a la opinión pública. Esto vuelve a ser puesto sobre el tapete gracias a este informe de la Procuraduría. Estas son ondas expansivas, estas son herencias que le debemos al expresidente Luis Guillermo Solís, que integró un consejo de gobierno, yo me atrevería a decir, y ojo, no lo digo en términos peyorativos, cuidado, sino en términos descriptivos, un consejo de gobierno y una administración no solo esclerótica, sino además yo diría también bastante estúltica, es decir, incapaz, para decirlo en términos más llanos. Ministros que creyeron que la gran gracia de ser ministro era tener una escolta o tener un chofer o tener una oficina grande y asesores, y no se dieron cuenta, y eso lo ha definido también la jurisdicción penal en casos de corrupción, que a mayor responsabilidad, a mayor jerarquía, es mayor también la exigencia y lo que se espera de ese funcionario. No es solo un mayor salario, es también una mayor responsabilidad. E integraron gente en el gabinete de Luis Guillermo Solís, instituciones autónomas como Ann McKinley, refugiada precisamente en el despacho de Welmer Ramos, Pablo Díaz, estoy hablando de la presidenta ejecutiva y el gerente general de Habdeba, otra instancia en debacle en este momento. Todo esto es cortesía del PAC, y Welmer Ramos, vamos a ver, su mayor rayita, su mayor check en el currículum era asesor legislativo, y lo meten en un ministerio altamente complejo, en donde creyeron, porque yo no dudo que Welmer Ramos, entiendo que tenía antecedentes como asesor de tratar de incursionar o de impulsar la apertura del mercado del cemento, creo que así quedó consignado incluso en los informes de la comisión que Ronnie presidió, pero ciertamente no se dieron cuenta de que había que cuidar también, más allá de una decisión típicamente administrativa y cambio de reglamentitos, había que cuidar también cómo se hacía eso. Llama la atención, por ejemplo, que en la apertura de un duopolio no se haya convocado para que no fuese un solo participante nuevo más en el mercado. Eso desde luego llama la atención, más allá de los tiempos que señalaron ellos en su momento en la comisión. Entonces no cuidaron un paso que no es en falso, que era un paso necesario, que sigue siendo necesario porque el cemento sigue estando caro en Costa Rica, pero eso es otro tema. El tema político no lo supieron cuidar. Y ciertamente, bueno, las sospechas vienen a partir no solo de audio, sino de un montón de ruidos que todos juntos hacen esa masa algo amorfa que es difícil para el costarricense potabilizar, digerir, que llamamos el cementazo. Y aquí yo quisiera, si ponemos sobre la mesa este tamal en este momento, que es un momento complicado, en donde estamos ante una lucha de poderes entre el judicial y el ejecutivo, en donde está Hacienda enfrentándose no solo a la Caja, que es un gigante institucional, sino también a las universidades públicas. Es decir, estamos en tiempos algo convulsos, le está tocando duro al presidente Alvarado, pero ciertamente si deshojamos ese tamal, lo que vamos a encontrar acá es que el PAC nos receta a un diputado, primer lugar por Heredia, una provincia nada marginal por lo demás, puesto ahí por Carlos Alvarado, en una negociación en donde quería cohesionar al Partido Acción Ciudadana para ir juntos ya a una elección, porque recordemos que Welmer Ramos quería aspirar a la presidencia, lo cual a mí lo dije, lo escribí en su momento, me parecía un paroxismo político casi, porque en este momento un cuestionamiento como este, si Welmer Ramos fuera presidente, implicaría una crisis institucional tremenda en Costa Rica. Bueno, nos salvamos de eso, pese a la incuria o la imprudencia al mismo Welmer Ramos de querer aspirar, gracias a la sapiencia de la Convención Interna del Partido Acción Ciudadana, que no lo receta como candidato, opta por Carlos Alvarado, pero sí lo mete Carlos Alvarado en un lineazo que le permite el estatuto como el primer lugar por Heredia como diputado, lo cual también era una imprudencia del mismo Welmer Ramos, que es el que se coloca en esta tesitura, porque Welmer Ramos tenía que saber que tarde o temprano iba a terminar procesado y que el cuestionamiento no era solo ya político, sino judicial. Entonces, conviene, para terminar de contextualizar, con el candidato ya en ese momento, que le exige, bueno, te pongo en el primer lugar por Heredia, pero me firmás un compromiso que tiene lo que nosotros llamamos los abogados un hecho cierto.
yo a usted le pago un determinado monto si usted se pega a la lotería, y si están claras las reglas de la lotería. El hecho cierto aquí no es la condenatoria de un tribunal de justicia, es la conclusión de la Procuraduría de la Ética de si se violó o no el deber de probidad. El deber de probidad consiste, muy en resumen, en si un funcionario público actúa contrario a los intereses públicos. Y la Procuraduría ha dicho, y ese es el hecho cierto al que se comprometió Wilmer Ramos, que sí violó el deber de probidad. Y lo dice abiertamente y con todas las luces, después de además ampliar lo que habían dicho ya los diputados, que ya de por sí habían recomendado que Wilmer Ramos no ocupara cargos públicos. Y entonces ahora Wilmer Ramos, que tiene ese compromiso firmado en un partido como el PAC, que era muy afín a decir que los compromisos se cumplen, que en la ética iba por delante la legalidad, etcétera, ahora dice que no, que el hecho cierto ya no es lo que concluya la Procuraduría de la Ética, sino que él tiene derecho a un debido proceso frente a un juez, y que si el juez lo condena, entonces ahí sí él se va a apartar. Y cierro con esto nada más, si me permiten. El problema es que los juicios penales en este país duran muchos años, y entonces hay que decirle al costarricense que la operación política aquí es muy clara, porque Wilmer Ramos está diciendo renuncio a la inmunidad, pero él sabe que eso no significa nada por dos razones. Si no renunciaba, se la quitaban el resto de diputados en cuenta a sus compañeros, y por otro lado también no le va a llegar esa condenatoria mientras sea diputado. Entonces está salvando la diputación y está violando un compromiso. Deshojado ese tamal, de esa manera es mucho más fácil entender que Wilmer Ramos está faltando a la ética, nuevamente está faltando un compromiso que asumió con quien hoy es el presidente, que además le exige cumplir ese compromiso, y eso deja además muy debilitado al presidente en su mandato frente a toda la nación. También tenemos ya vía remota a José Manuel Núñez, también analista político. José Manuel, buenos días. Su lectura del caso y toda esta acusación alrededor del todavía diputado Wilmer Ramos. Buenos días. Buenos días a los participantes en el foro, a don Ronnie, a don Pablo, y a usted, don César, y a todos los que tienen la gentileza de seguirnos el día de hoy. Vamos a ver, coincido con lo que dice don Ronnie y don Pablo, pero aquí tenemos que poner otra arista. Es el tema de la judicialización de los fenómenos políticos, que estamos utilizándolo mucho en Costa Rica y que ya tiene algunos años de estarse haciendo. Es decir, tratamos de llevar a la vía judicial diferencias políticas que podamos tener. No lo estoy diciendo en el caso de Wilmer Ramos, lo estoy diciendo en una condición genérica. Como país tenemos que empezar a tener un grado mayor de madurez a efecto de que los conflictos políticos tienen que resolverse en la esfera política, y los conflictos judiciales que tengan que tener un impacto judicial tienen que resolverse en las esferas judiciales. En esa tesitura, el argumento que he oído reiteradamente del señor Ramos viene en la dirección de decir que, como él ha confrontado grandes intereses económicos, de financieras, de farmacéuticas, de otros actores políticos, aquí lo que le están pasando es una factura. Yo no digo que no pueda ser así. Todos nosotros hemos visibilizado en los últimos 20, 30 años casos en donde se pasan facturas tratando de llevar a la esfera judicial discusiones que en algunos casos no pasan de esa simple denuncia, y que con eso ponen un estate quieto a actores políticos, y eso puede venir en diferentes direcciones. Pero el caso relevante para lo que estamos analizando el día de hoy, que es el de Wilmer Ramos, tiene algunas otras consideraciones. En primer lugar, que estamos hablando que el caso del cementazo, como bien lo dijo don Ronnie, es un caso que transversalmente toca los altos poderes políticos de Costa Rica. Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, han sido sustituidos por ese vínculo magistrados. Creo que tiene que haber una acusación penal que todavía está pendiente contra miembros del Poder Ejecutivo que jugaron un rol muy relevante en ese armado que hicieron, y evidentemente lo que ya tenemos claro, y la comisión así lo determinó, y la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética han avanzado, de diputados que estuvieron vinculados en ese proceso. Entonces, el cementazo creo que marca un antes y un después de la forma como se articula los favores políticos favoreciendo o beneficiando a un actor. Porque aquí también tendríamos que insistir que el rompimiento del duopolio que tienen algunas empresas en Costa Rica tenía que hacerse en beneficio del consumidor, pero haciendo jugar en la cancha a muchos actores.
Cuando hago el rompimiento, pero a la vez financio a un único importador al que le creo la estructura jurídica para que pueda hacer ese negocio, no estamos hablando de un rompimiento de duopolio o de un efecto que beneficie al consumidor, sino que lo que estamos hablando es de negocios, utilizar la estructura de poder política para hacer negocios. Entonces, a mí me parece que ese es un tema que tiene que quedar claro. O sea, la vendetta política que lo lleva al amparo judicial no es de recibo para el tema del cementazo, porque el cementazo ya está claramente acreditado que sus tentáculos abrazaron los altos poderes de la República. Y en el tema concreto de don Welmer, cuando fue en principio señalado con algún grado de responsabilidad, él en un acto de transparencia dijo, vean, si a mí llegan y me vinculan la Procuraduría de la Ética o el Ministerio Público con la comisión de algún delito, nunca se dijo que era hasta que hubiera una sentencia que rompiera la presunción de inocencia que como derecho humano se debe mantener. En el supuesto de que haya una acusación, en ese supuesto de esa acusación, yo renuncio al cargo que tengo. Fue un compromiso que él asumió ante don Carlos Alvarado cuando, por lineazo, Carlos Alvarado lo puso a encabezar la lista de diputados por Heredia. En ese sentido, a mí me parece que el compromiso político de don Welmer no tiene otra salida que la de honrar su palabra. Todavía si hubiese un ámbito de discusión en donde él no se hubiera comprometido a presentar la renuncia en el supuesto en el cual se diera la circunstancia de esa acusación, si él no se hubiera comprometido en esa dirección, podríamos decir que tendría un argumento, pero ya habiendo él asumido el compromiso frente a el partido que lo postuló, frente al candidato presidencial, hoy presidente de la República, que lo impuso a la Asamblea, al órgano máximo de ese partido, y frente a los electores, él tiene que proceder a hacer valer esa renuncia y a retirarse del cargo. Sobre este tema, justamente, Ronnie Monge, exdiputado, él ya ha dicho renuncia a la inmunidad, no renuncia a la curul. ¿Hay alguna posibilidad dentro del reglamento legislativo, dentro de las posibilidades legislativas, de obligarlo a dejar la curul? No, no hay forma de obligarlo, fue electo. Yo creo que aquí lo que tenemos que es aprender. Perdón, y ahí está el antecedente de Víctor Morales. Que a eso iba. Carlos, este problema se pudo haber evitado si don Carlos hubiera aprendido a través del empirismo. Ya había un antecedente donde un diputado le había pedido al mismo presidente de la República la renuncia y no lo había hecho. Pero yo no quiero solo dejar debilitada la imagen de don Carlos porque me parece que no es el único responsable. Aquí hay también un partido que en oposición habló siempre de las garantías éticas, cuestionó y ahora está en gobierno. Y hay un máximo expositor de esa ética que se llama don Otón Solís Fallas. Y ayer lo dije en el canal, en una entrevista, yo quiero hacerle una propuesta pública, don Otón. Don Otón, si para usted la ética institucional y lo importante en la política era la ética y la transparencia, y hoy usted no lo deja hablar su cargo en el BCIE, demuestre a los costarricenses que la ética institucional es más importante que los millones que usted se gana en el BCIE, renuncie al BCIE y haga las críticas de la ética desde el gobierno como usted lo hizo desde la oposición, porque es muy fácil señalar cuando se es opositor, pero cuando su partido, el que usted fundó, el que dijo que era un partido ético, le toca ejercer el gobierno, usted guardar silencio a cambio de tener un muy buen salario en el BCIE. Lo que a usted le corresponde es renunciar al BCIE y hacer los mismos señalamientos que hizo cuando fue opositor. Pablo, es interesante lo que plantea Ronnie como excompañero diputado de un Otón Solís que además fue miembro de esa comisión, entonces conoce muy bien lo que ahí aconteció, pero que además es en buena parte responsable que Welmer Ramos esté donde está y haya llegado a donde llegó en el gobierno anterior, porque Welmer Ramos es del riñón de Otón Solís. Welmer Ramos representa el otonismo en la convención del PAC frente al Luis Guillermismo de Carlos Alvarado. Y entonces lo que está planteando Ronnie es ciertamente de una congruencia a la que yo no me pienso oponer, pero a la que sí le quiero agregar algunos datos adicionales que me parece puedo entresacar también de la participación de José Manuel esta mañana, y es, a mí me parece casi oligofrénico, quiero decir torpe, el argumento de decir
que es que a Wilmer Ramos le están echando el rey ahora porque se ha comido la bronca con los intereses más poderosos de este país en cuenta los bancos por entrarle a los porcentajes de los datáfonos o de las tarjetas de crédito. Y digo que esto me parece de una tontería, de una estulticia, de una falta de cálculo político absoluta de quienes lo asesoran o le han dicho que diga esto, porque precisamente esa es la razón más de fondo, ya dijimos la formal, que es que hay un convenio, un acuerdo entre él y la ciudadanía que implica también a quien hoy es presidente de la República, que no es cosa menor si ellos mismos dicen que hay que respetar la investidura, independientemente de cómo respete la investidura, quien la ostenta en este momento, que es Carlos Alvarado. Más allá de esa formalidad, ciertamente vienen temas muy álgidos y muy importantes y esos proyectos están en curso. Entonces, la debilidad política, lo mal parado que está quedando Wilmer Ramos en este momento, sin ninguna capacidad de juego de cadera, sin ninguna legitimación frente a la ciudadanía, que es a la que representa, porque él no representa a Heredia, es un representante de la nación, según la Constitución política, le impide echar a andar esos proyectos de ese tremendo calado, pero además le impide también acompañar otros que el presidente Alvarado ha advertido que van o van, huelgas, empleo público, es decir, son proyectos donde un diputado tan disminuido, tan golpeado como Wilmer Ramos, no va a poder participar sino de una manera muy tímida e indirecta. Y le sumo a esto un dato adicional también que deviene en la insostenibilidad de Wilmer Ramos como diputado hoy por hoy y por el resto de su gestión. Y es que esto del cementazo está empezando, porque ciertamente, también lo decía José Manuel, aquí la fiscal Navas, pienso yo, le está debiendo, ahí sí, a los costarricenses, y digo porque ella se paró sobre este caso para llegar a ser fiscal, y todavía no tenemos una denuncia penal que va a reflotar este caso, no solo contra Wilmer Ramos, que ya ayer incluso, o sea, ya no entiendo el Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero aquí viene mucha gente en la colada, y hay que ver quiénes participaron en esas reuniones, como habría bien Ronnie, para agilizar esto. Un viceministro de Hacienda que se cayó por esa mención dice y alude al Big Chief, ¿verdad? Que quedó bastante claro quién era al final, pero además también se habla de quién era asesor jurídico en Casa Presidencial. Está Janina Dinarte, que en principio muy cercana a Víctor Morales en este momento. Y quiero señalar una enorme contradicción por otro lado también, porque yo sí no quiero dejar tampoco impune al presidente Carlos Alvarado. El presidente Carlos Alvarado está incurriendo en un jueguito que ya los costarricenses le tienen medido, que yo llamo la política del disimulo. Y entonces le pide la renuncia con toda energía a Wilmer Ramos, que no está denunciado penalmente, que va a terminar denunciado penalmente, pero no se la pide a dos diputados que sí están denunciados penalmente por cosas que pasaron en el gobierno en el que Carlos Alvarado también participó, que es el de Luis Guillermo Solís, que son Víctor Morales y el diputado Sánchez, cuyo nombre no preciso en este momento, Enrique Sánchez. No les pide la renuncia, al contrario, se abraza con ellos. Ciertamente tienen también un cuestionamiento penal, es decir, si partimos de la base de que Wilmer Ramos se tiene que ir ya no solo por su convenio, sino porque además va a estar en sede penal cuestionado y eso le resta legitimación política, debiera hacerlo con su amigo también Sánchez y con su mano derecha en este momento, que es Víctor Morales. Ahora usted hacía una buena pregunta, ¿van a renunciar? No van a renunciar y no hay forma de obligarlos, es parte de los problemas que tenemos nuestro sistema político. Por eso los partidos políticos, en cuenta el PAC, tienen que ser más responsables a la hora de integrar las listas que le ofrecen a los costarricenses como candidatos. A propósito de la dinámica legislativa, ¿cómo queda justamente un diputado que queda aislado de su fracción, como pasó durante el tiempo que usted fue diputado también en el caso de Víctor Morales Zapata y ahora en el caso de Wilmer Ramos? Sus proyectos, sus yo voy a iniciativas. asumir dos cosas. Uno, que el Partido Acción Ciudadana va a separar de sus filas a don Wilmer Ramos como lo hizo con don Víctor Morales. Eso implica una coyuntura adicional, porque la fracción de gobierno va a quedar con 8 diputados, porque el noveno diputado es el ministro de la presidencia hoy en día. Entonces, todavía deja mucho más débil al gobierno frente al primer poder de la República, lo que lo va a tener que obligar a tener una mejor negociación política que la que ha tenido en este momento. Es muy probable que don Wilmer se declare diputado independiente, y aquí vamos a ver cuáles son los mecanismos de presión que va a utilizar el Partido Acción Ciudadana, porque hay que recordar que los asesores en la Asamblea Legislativa no son de los diputados, sino de las fracciones legislativas. Y aquí vamos a determinar si la fracción legislativa del PAC le va a ceder los asesores que le corresponden a la fracción a don Wilmer Ramos. Y
podemos llegar a una conclusión de que si definitivamente estamos ante un compromiso ético de aislar a don Welmer Ramos por no haber cumplido su promesa de renunciar ante los señalamientos de la Procuraduría de la Ética, o simplemente estamos en un discurso para que todo aparentemente parezca de que lo estamos recriminando por no haber renunciado, pero que le damos todas las facilidades para que siga ejerciendo su labor desde la Asamblea Legislativa. José Manuel Núñez, analista. Adelante, José. Bien, desde mi perspectiva, vuelvo a insistir, el caso Welmer Ramos, lo que lo vincula para que él deba ejercer esa renuncia, es su compromiso con el electorado. Habrá otros casos de denuncias que pueden ser vendetas políticas que yo creo que institucionalmente no deberíamos caer en esa dinámica hasta que no institucionalicemos la revocatoria de mandatos, que es un paso de profundización del sistema democrático que en este país tenemos que acelerar, modificar un sistema de representación política que está bastante erosionado. Tenemos que hacer esfuerzos en esa dinámica, pero no es el tema en discusión. El tema en discusión en este momento es que con lo que tenemos, Welmer Ramos es un diputado electo a la Asamblea Legislativa, es un diputado que está ejerciendo función, que él se había comprometido con su partido, con su candidato y con el electorado que lo eligió, a que si le aparecía un cuestionamiento en ese tema específico del cementazo, iba a renunciar, y él tiene éticamente que renunciar. Si no lo hace, evidentemente va a quedar aislado, y sí coincido con lo que dice Pablo, y eso le va a hacer perder cualquier cantidad de condiciones de manejo en la Asamblea Legislativa, porque yo sí creo que, a diferencia de Víctor Morales, que cuando le pidieron la renuncia al ser candidato o dentro de la Diputación, era de mentiras, porque sí estaba claramente ligado Víctor Morales Zapata con el círculo de influencia del Poder Ejecutivo, Luis Guillermo, Mariano, y todo lo que deriva de ese circuito de influencia, y seguía manteniendo esas relaciones políticas fundamentales. En el caso de Welmer se iba a quedar absolutamente aislado, y a mí me parece que él debería escuchar a gente que le pueda decir: mejor sálgase de esa condición de vorágine, atienda su defensa en el ámbito que lo tiene que atender, y siga su vida ajeno a la vida política, a la vida pública, porque ya en eso él salió perdiendo. Muchísimas gracias a José Manuel Núñez. Tenemos un comentario, vamos a leerlo y vamos a dar un espacio para una breve conclusión de nuestros invitados aquí en la mesa. Nos dice Cintia Sáenz Sancho lo siguiente: en definitiva, el poder corrompe, qué difícil llegar a puestos importantes con responsabilidad y honestidad para caer en la tentación. Al final, los partidos políticos son un grupo de amigos y amigas que se reparten puestos para su propio beneficio y el país camino al precipicio. Una breve conclusión, Pablo Barahona, analista y abogado. Bueno, con pesar, pienso, y si coincidimos con Rousseau en aquello de que no hay peor crimen que los malos ejemplos, estas son precisamente las cosas que tienen tan resfriado al costarricense frente a los políticos. Pienso que del otro lado es bueno que se estén transparentando cosas. Yo entiendo lo que bien ha dicho José Manuel, de que hay que tratar de evitar esa tendencia pertinaz de judicializar la política, pero no cuando el cuestionamiento es un cuestionamiento de ética pública y de corrupción. Y aquí ciertamente la comisión investigadora sentó las bases de un gran tema, de un gran cuestionamiento de corrupción, que sin embargo no termina de esclarecerse, que es difícil potabilizar para la opinión pública en general. Pero yo estoy seguro de que cuando Ronnie presidía esa comisión, ni por aquí le pasaba que el PAC tuviera, después de semejante cuestionamiento, una posibilidad de seguir en gobierno. Y bueno, sin embargo, el electorado se le olvidó, y ahí sigue. Y sigue además el representante Luis Guillermo Solís, ni siquiera el representante del otonismo, insisto, que es Welmer Ramos. Y esas son las contradicciones de nuestro sistema político, es nuestra democracia viva, y tienen una gran responsabilidad ustedes, los comunicadores, de mantener esta llamita ardiendo de la inquietud ciudadana, para que sobre todo no se imponga la impunidad, visto que el modus operandi de este gobierno y del PAC suele ser el disimulo, la pose, porque así como Luis Guillermo Solís posó pidiéndole una renuncia de compadre hablado a su hermano de beso, porque así escribían, Víctor Morales Zapata, hoy
si no renuncia y si además no lo aísla la fracción a Welmer Ramos, definitivamente esto fue otro acto posado y pareciera que aprendió bien del oficio de su ex jefe Luis Guillermo Solís, el presidente Carlos Alvarado. Ronnie Monge. Sí, yo quisiera decir que aquí es aprendizaje, pero sobre todo me parece que lo más importante es que no podemos dejar pasar por alto este tipo de situaciones, que definitivamente la impunidad lo que hace es que estos capítulos en la vida política del costarricense se repitan cada vez más cercanamente. Y yo creo que aquí sí hay una gran labor que le queda todavía a la Procuraduría de la Ética Pública, a la Fiscalía General, de decirle a los costarricenses que independientemente del cargo que se ejerza, hay un poder judicial que va a estar velando por los intereses de la patria y no por los intereses de, como decía la televidente, de un grupo de amigos que quiere ostentar el poder, recibir beneficios sin importar lo que esté a su alrededor. Importante aclarar que invitamos al diputado Welmer Ramos a esta conversación. Al final lo llamamos también el día de hoy, pero no fue posible que nos acompañaran. Al final no pudimos tenerlo acá. Así que muchísimas gracias a Ronnie Monge, diputado, a Pablo Barahona, analista y abogado, a José Manuel Núñez, también analista. Gracias a ustedes por su sintonía. Buenos días, feliz fin de semana.